energía, temas de choques y demás cosas. He recopilado unos cuantos ejercicios. Tengo la solución, pero lo importante para mí es el análisis que se realiza. Así que, bueno, comencemos a chequear los primeros problemas. Va. Ok, muy bien. Como mencioné, a mí me dieron un libro y pues he sacado algunos problemas interesantes de ahí, que es este. Por ejemplo, comenzamos con el problema 86, que nos comenta sobre dos fuerzas, F y G, las cuales actúan sobre una partícula y estas van a actuar sobre la partícula haciendo que se mueva desde un punto A, que se encuentra acá con estas coordenadas, hasta un punto B. El problema nos dice cuánto es el trabajo realizado en ergios sobre la partícula. Y bueno, el problema B después nos dice cómo sería el caso contrario, en vez de ir de A hasta B, ir de B hasta A. Así que, bueno, vamos a hacer el análisis porque la solución lo tengo en la próxima diapositiva, así que vamos a realizar el análisis. Primero hay que verificar, bueno, me faltó mencionar que yo soy un físico, así que siempre antes de ver problemas de física, les recomiendo por experiencia que vean lo que les piden. En este caso nos piden lo que es el trabajo. El trabajo presenta una fórmula. Esta fórmula es fuerza por distancia. Así que, bueno, el trabajo se escribe con una W y es fuerza por distancia. Por distancia R, digamos. Solamente que este por, lo estoy escribiendo como un puntito, es como si fuera un producto escalar. Así que lo que yo voy a necesitar es saber cuánto es la fuerza y multiplicarlo por la distancia. En este caso, ¿yo presento cuánto es la fuerza? Pues sí, presento dos fuerzas. Presento la fuerza F y presento la fuerza G. Entonces, ¿cuál fuerza pondré? Pondré la suma de ambas, la fuerza neta. ¿Y la distancia cuál sería? Bueno, me están diciendo que voy a ir desde un punto A hasta un punto B. Así que yo necesito saber cuánta distancia hay entre dos puntos. Eso es geometría analítica y ahorita lo vamos a ver cómo es que se realiza para saber la distancia. Entonces, este problema es relativamente sencillito. Aquí se encuentra la solución. Como les comenté, vamos a usar la fórmula anterior, que era W es igual a fuerza neta por distancia. Así que necesitamos saber cuánto es la fuerza neta. Si tenemos las dos fuerzas, la fuerza F y la fuerza G, la fuerza neta, que en este caso yo le llamé H, esto sería la fuerza neta, será la suma de ambas fuerzas. ¿Cómo es que se suman? Bueno, se suman componente por componente. Aquí habíamos tenido que F es 1,2,3, ¿ok? A mí me gusta ponerlo en función de I, J y K. Es decir, primera componente multiplicada por I, más segunda componente que era 2 multiplicada por J, más tercera componente que era 3 multiplicada por K. Entonces, así es como yo coloqué F. Como les dije, vamos a comenzar con la fuerza neta, lo sumamos y se van a sumar las primeras componentes. 1 más 4 y aquí te da 5. 2 menos 5 porque aquí está negativa en G. Y 3 menos 2 porque en G también menos 2 es aquí negativa. Entonces así yo hallo la fuerza neta H. Entonces, yo ya tengo la fuerza neta, me falta la distancia. En el problema A, en el caso A me dice que tengo que verificar cómo es cuando va de A hasta B. Entonces, si va de A hasta B, ¿cómo yo hallo este vector distancia? Lo hallo de como la diferencia entre mi punto final B menos mi punto inicial A. Siempre es así. Si voy de A hasta B, entonces comienzo por A y termino en B. Entonces, si quiero saber la distancia, distancia final menos distancia inicial. El mismo proceso sigue. Las primeras componentes se restan, las segundas componentes se restan y las terceras componentes se restan. Al final me va a salir que la distancia va a ser un vector menos 20i menos 15j más 7k. Entonces, ahora voy a realizar la fórmula del trabajo, que es la fuerza neta, que yo ya les había dicho que es H, por la distancia, que es A por B. Como les dije, va a realizarse un producto escalar. ¿Qué quiere decir eso? El producto escalar es solamente la multiplicación de componentes y sumarlas. Es decir, primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente. Entonces, es justamente lo que nosotros vamos a multiplicar. La primera componente de H,
que nosotros teníamos acá, que era 5, multiplicada por la primera componente de AB, que es menos 20. Y así, igualito con la segunda, menos 3 por menos 15, y la tercera, 1 por 7. Multiplicamos todo y sumamos y nos va a salir 48. Bueno, aquí puse Joule, pero en realidad tendríamos que ver en qué se mide. Aquí la fuerza se mide en dinas y después los puntos son unidades de por sí. Ah, no, los puntos se miden en centímetros. Ok, entonces, este W en realidad no queda en joules, sino que queda en dinas por centímetros. Dinas por centímetros. ¿Verdad? Pero les piden a ustedes que quede en ergios. Entonces, lo que tocaría realizar nomás es chequear. Bueno, hay una tabla en la cual te dice una dina, cuánto es que resulta en digo, una dina, cuánto es en newtons y así, un centímetro, cuánto es en kilómetros y todo lo demás. Bueno, lo que tendríamos que chequear es cómo es que se consigue ergios. Pero bueno, eso ya tan simplemente es cuestión de que se revise la tablita y se haga la conversión entre uno y otro. El proceso físico de por sí ya termina acá, porque nosotros ya hemos hallado lo que es el trabajo. Uy, como les dije, esto no es joules. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Entonces, el proceso físico ya terminó acá. Las conversiones ya después sería tan simplemente cuestión de matemática. A ver, es un problema sencillo aquí, pero no sé si hubo dudas sobre cómo se trabajó o cómo se realizó el trabajo. Pongan sí, pongan no, pongan yo qué sé, lo que ustedes deseen. Ya, ok. Si no hay nada, entonces el problema B. El problema B les dice caso contrario. En vez de ir yo de A hasta B, voy de B hasta A. Entonces, como les mencioné, como yo hallo B hasta A, hallo posición final, que es la A, y posición inicial, que es la B. Entonces es el mismo proceso de antes, pero a la inversa. Le va a salir prácticamente AB, pero al revés, ya que prácticamente cambia la dirección. Entonces, en vez de salirte menos 20, te sale 20. En vez de menos 15, te sale 15. Y en vez de 7, te sale menos 7. Entonces, mismo proceso, nos piden hallar el trabajo. Ya, entonces vamos a multiplicar la fuerza neta por la distancia. Y mismo proceso, se va a realizar multiplicaciones, se suman y al final te va a salir 48. Aquí, como mencioné, no es Joule, aquí tuve una pequeña confusión y lo que en realidad sería es 48 dinas por centímetro. Luego tendríamos que hacer la conversión en ergios, pero bueno, esas serían las dos respuestas. Como notamos, en la primera te sale negativo y en la segunda te sale positiva. Todo fue cuestión de cambiar la dirección, cambiar el R, hacia dónde estamos verificando el trabajo. Entonces ese sería el primer problema. Ya, ya que no escriben y demás, a ver, escriban si tienen dudas o no. Ya, chévere, entonces. Vamos entonces al problema número 2. Va, ok. La primera vez que yo leí el problema bueno, el 92 del libro, eh, vi que uno de los problemas principales que puede haber es que hay mucho texto. Y eso es uno de los problemas bastantes que hay cuando se realiza un examen. El hecho de que te den mucho texto. Pero hay que leer poquito a poquito y determinar cuáles serían los datos que te da la pregunta. Entonces, me dice la 92, un peso de 10 libras, aquí me lo están dando como peso, se desplaza bajo la acción de su propio peso desde el punto de coordenadas 8,6 PLG hasta 6,0 PLG, que sería pulgadas. Para ello se tiene un resorte con un extremo fijado del origen y de coordenadas y del otro el extremo fijado del cuerpo. Ok, ¿qué es lo que me están diciendo prácticamente? Me están diciendo que yo voy a tener un objeto que tendrá este peso de 10 libras y por cuestiones de la gravedad, o sea, por cuestiones de su propio peso, se va a ir para abajo. Bueno, en este problema en específico no es que se vaya para abajo. Ahorita vamos a notar que no es que de por sí se vaya para abajo, pero bueno, se va a mover por cuestión de su peso. ¿Por qué pesa? Imaginen que lo dejamos caer.
Este objeto se encuentra atado por un resorte. Un resorte aquí. Entonces, cuando el cuerpo se mueve, lo que ocurre es que el resorte se modifica. El resorte se está modificando. Puede haber una mayor deformación acá o una mayor deformación aquí. El punto es que el resorte se está modificando entre el caso 1 y el caso 2. Entonces, tendrá mucho texto, pero vayan sacando algunos datitos que tenemos, que será el peso, que será que un resorte se encuentra atado a él y que justamente va a realizar un movimiento desde una coordenada A hasta una coordenada B. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que también me dicen? Me dicen que, a ver dónde me había quedado. Ya. Se aplica una fuerza externa de valor E que tiene estas coordenadas. El módulo del resorte es 30, su K es 30 y su longitud es 5 pulgadas. Eso quiere decir que si el resorte se encuentra en 6 pulgadas, existe una deformación. Si el resorte se encuentra en 4 pulgadas, existe una deformación. ¿Y para qué sirve la deformación? Porque cuando hay deformación hay energía elástica. Así que vamos a chequear eso también de la energía elástica. Entonces, me dice, si el cuerpo parte del reposo, es decir, velocidad cero al inicio, en la posición inicial, calcular la velocidad final cuando llega a la coordenada justamente final que hay. Aquí abajo me dan un dato que es muy interesante, que es, supóngase que G, la gravedad, actúa en dirección de Y negativo. ¿Eso qué quiere decir? Como nosotros notamos que la partícula está en 3 dimensiones, porque las coordenadas iniciales son 0,8,6 y la final es 6,0,0, o sea, 3 dimensiones, muchos piensan que Z va a ser como la altura, digámoslo así. Sin embargo, aquí te están diciendo que vamos a tomar Y como la altura. Y cuando y que la gravedad va a apuntar en Y negativo. Es decir, que la gravedad va a apuntar para abajo y que Y va a representar la altura. Entonces, este dato es importante. Ahorita van a ver en qué lo usamos. Releyendo la pregunta y analizando, notamos que tenemos posiciones, notamos que hablamos de velocidades, notamos que hablamos de altura, porque podemos sacar el dato de la altura, y notamos que también hay elasticidad, hay resorte. Entonces, y bueno, y que también hay un caso 1, que sería el inicio, y un caso 2, que sería el final. Cuando nos están dando tantos datos y prácticamente cuando hay un caso 1 y luego hay un caso 2, lo que nosotros debemos que pensar inmediatamente es que vamos a usar energía. Entonces, vamos a solucionar este problema de acá usando la energía, hallando la energía mecánica del caso 1 y hallando la energía mecánica del caso 2. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se mantiene del tiempo, es constante. Entonces, vamos a chequear eso en este problema de acá. Entonces, yo tengo, mi peso es de 10 libras aquí. Mi peso es de 10 libras. Yo puedo hallar lo que sería la masa haciendo el peso sobre la gravedad. O sea, 10 libras sobre la gravedad. Muy bien, ¿qué también tenemos? Que la posición inicial es 8J más 6K. También tenemos que la posición final es 6I de los datos anteriores. Sabemos también de que va a haber una fuerza que va a ser 6I menos 4J más 2K. Ok. Y que va a haber un resorte acá, el cual no se va a deformar cuando tenga 5 pulgadas. La gravedad va para abajo y, dato curioso, la gravedad en este sistema, del cual hay pulgadas y del cual también hay libras y todo eso, es 32,2. La normal, la que ustedes conocen, es 9,81, pero eso es con metros por segundo al cuadrado. Este 32,2 es cuando hay pulgadas y libras. Ahorita mismo no recuerdo cómo es que se interpreta, pero es 32,2. Entonces, como les mencioné, hay un caso 1 y hay un caso 2. Entonces, vamos a analizar esos puntos. A ver, quiero ver si están escribiendo. No, ok. Entonces, vamos a ver el caso 1, el caso de la energía mecánica inicial. Para eso yo voy a necesitar la energía cinética inicial, la energía potencial gravitatoria inicial y la energía elástica inicial.
Entonces, voy a calcular uno por uno, cada uno. Entonces, la energía cinética inicial es la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Como me dicen que parte del reposo, entonces, entonces sería cero la velocidad inicial. Por lo tanto, la energía cinética me sale cero, la inicial. La potencial gravitatoria, yo sé que es masa por gravedad por la altura. Entonces, la masa, yo ya lo había dicho acá, es 10 sobre la gravedad por la gravedad por la altura. ¿La altura de dónde lo saco? La altura lo saco de este dato, de que inicia en 0,8,6. Y como yo sé que Y me va a indicar la altura por la última frase que me dice, por eso la altura es de 8. Multiplico y me sale 80. Ahora, la energía elástica, ¿cómo es? Es un medio de K, que yo ya tengo el dato de K, por la deformación que existe. Yo sé que el resorte no se deforma en 5 pulgadas. Entonces, vamos a ver en cuánto está estirado. Esta L representa el estiramiento que hay ahorita del resorte. ¿Cómo yo hallo el L? Bueno, si yo sé la posición, que es 0,8,6, yo puedo hallar cuánto es que mide esa distancia, su módulo, porque módulo es igual a distancia. Entonces, L, la posición en la cual se encuentra ahorita, es igual a cada una de las coordenadas al cuadrado sumadas y con raíz. La coordenada es 8 y 6. Entonces, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado con su raíz, si ustedes lo operan, les va a salir 10, todo esto. Entonces, actualmente, en la posición 0,8,6, el módulo es de 10. Es decir, su distancia desde el origen es de 10. Y el resorte desde el origen mide 5. Es decir, que existe una deformación de 5 unidades. 10 menos 5, 5 unidades. Entonces ya sabemos cuánto es, cómo es que vamos a realizar esto. Va a ser un medio por K, que vale 30, por la deformación, que vale 5, al cuadrado. Operando todo, le sale 375 de energía elástica. Y ahí está. Ahora, vayamos con la final. Muy bien, tenemos entonces que hallar la energía cinética final, la energía potencial gravitatoria final y la energía elástica final. La energía cinética, pues lo mismo, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa lo habíamos hallado acá, que sería las 10 libras de peso sobre la gravedad, que les había comentado que va a ser 32,2. Entonces, operamos todo y nos va a salir 0,15625 velocidad final al cuadrado. Aquí no se nota mucho porque se me estaba acabando la hoja. La potencial gravitatoria va a ser masa por gravedad por la altura. La altura en la posición final va a ser cero, porque no se encuentra una coordenada J, si ustedes lo notan acá. Por lo tanto, todo me va a salir cero. Y la energía elástica final va a ser el mismo proceso, un medio por K por la deformación. El módulo de la posición 2, ¿cuánto vale? Vale 6. ¿Por qué? Porque la única coordenada es la y, es decir, raíz de 6 al cuadrado, elimino cuadrado con raíz y me sale 6. Menos el resorte sin deformar, que es 5 al cuadrado. A esto me sale 1, 1 al cuadrado 1, y 2 y 30 entre 2 me sale 15. Al final sumo y me sale que la energía mecánica vale 0,15, ¿verdad? Lo que teníamos aquí arriba, más 15. Haciendo una comparación entre ambos, lo único que yo voy a realizar es pasar el 15 a restar, pasar este término a dividir y el cuadrado a sacar raíz cuadrada, y así yo hallo lo que sería la velocidad final. Esta sería la velocidad final. Por si acaso alguno se encuentra interesado en qué se mide la velocidad final, es en pulgadas, porque es la posición, sobre segundos, al menos en este caso. Entonces, repasando un poquito lo que sería el problema, es que cuando hay caso 1 y caso 2, debemos hacer una comparativa entre la energía mecánica del caso 1 y la energía mecánica del caso 2, obteniendo justamente esta velocidad final pedida, porque nos pedían eso. Entonces, es así como se halló. A ver, este problema estuvo un poquito más trabajoso, un poquito más analítico, pero ¿cómo lo han visto esto de acá? Déjenme su emoji, pues, de manito o manito abajo o manito arriba, no sé.
Ya. Ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos a ver otro problemita de aquí. Ok, nosotros ya hemos visto lo que es energías. Bueno, he usado un problema para explicar lo que es la energía cinética, que es la energía de las velocidades, la energía potencial gravitatoria, que es la energía de las alturas, de la gravedad y todo eso, y la energía elástica, que es un problema del cual hay resortes. También en el primer problema lo que nosotros habíamos visto es hacer el trabajo. Así que ahora vamos a pasar al tema que es los centros de masa. Entonces, vamos a realizar un problema de centro de masa, teniendo acá este de aquí. Tengo un cuadrilátero que es ABCD y tiene basas 1, 2, 3, 4 unidades. Es decir, que en A mide 1, en B mide 2, en C mide 3 y en D mide 4 unidades de masa, bueno, las masas que tengo. Y estos puntos A, B, C y D se localizan en los vértices. Aquí están las coordenadas de cada uno de ellos. Me piden encontrar las coordenadas del centro de masa. Muy bien. Este problema es rapidito y es que de por sí la fórmula de los centros de masa no requiere tanto análisis como el anterior, la cual sí necesitamos saber gravedad, un montón, velocidades, elasticidad, deformaciones y todo eso. En este caso, la fórmula de los centros de masa en cualquier coordenada va a repetir siempre el mismo patrón, que es multiplicar la masa por una posición que conocemos sobre la suma de masas. Igualito acá, solamente que aquí la posición va a ser con respecto a Y. La sumatoria de masas por una posición en Y que conocemos sobre la suma de masas. Entonces, vamos a realizar ese proceso en ambos. El problema mismo me ayuda porque me dice cuánto es la masa de cada uno en la coordenada efectiva, o sea, en la coordenada de cada uno, y justamente vamos a chequear eso. Entonces, la coordenada X le sale 1 por la coordenada en X del primer caso, o sea, del caso A es menos 1, 1 por menos 1, más la masa en B es 2 por la coordenada en X, que sería 3, 2 por 3, más, así se va a realizar en cada una. Al final lo único que voy a tener que realizar es una multiplicación rapidita, lo sumo y me va a salir 20 sobre 10 y al final 2. ¿2 qué va a ser? 2 va a ser la coordenada en la cual se va a ubicar mi centro de masa en X. Mismo proceso realizo con la Y, solamente que en este caso voy a chequear la segunda coordenada, porque la segunda coordenada es la Y. Entonces voy a hacer masa por segunda coordenada, más masa por segunda coordenada del caso B, más masa por segunda coordenada de la C y así en la D. Realizo el mismo proceso y me va a salir 0. Acá, pa, pa. Realizo el mismo problema en Z, solo que con la tercera coordenada ahora, y ahí me va a salir 2.4 o 2,4, como ustedes lo quieran ver. Por lo tanto, me piden cuánto es el centro de masa de ese pequeño cuadradito que se ha realizado con las masas en cada uno de los vértices. El centro de masa se halla en 2,0,2, bueno, 2,0,2.4. Y ese sería el problema del centro de masa. Como les dije, el análisis no es tanto, solamente recuerden esta formulita para los temas que les va a venir de centro de masa. Esta formulita de acá. Ok. Me servirá para verano. Acaban de comentar eso. Está bien, está bien. Entonces, esa sería la formulita para los centros de masa. Ahora, si les viene centros de masa con integrales, es decir, imagínense que no les den los puntos como en este problema. En este problema sí nos dan los puntos. ¿Cómo ustedes realizarían el centro de masa con integrales? ¿Les han enseñado? Denme manito arriba si saben, si sí les han enseñado, para colocarlo igual acá. ¿Sí les enseñaron? Manito arriba, sí, sí. Ya, entonces si no ponen, ya entiendo que no les han enseñado. Sin embargo, si es que en algún momento se encuentran con uno de ellos, el centro de masa sería uno entre la masa multiplicado por X densidad y función de X. Ah, no, diferencial de A, creo, acá. Ah, ya.
Entonces, claro, esto es si tú quieres hallar el centro de masa en la X. El centro de masa en la X. Entonces, y claro, esto también depende de la X. Hasta puede depender de X, Y, pero bueno, seguramente para ustedes va a ser más sencillo. Entonces, la integral es, bueno, la forma de hallar. Aquí ustedes les dan los puntos A, B, C y D, pero imaginemos que no les dan un punto, sino que les dan un cuerpo. Entonces, es necesario que les den el dato de la densidad de dicho cuerpo, que seguramente será una función, la densidad, la diferencial de área, que será diferencial de X, diferencial de Y, o ya ustedes verán cómo lo hacen, multiplicar por el X y sobre la masa total, que seguramente también les va a decir, este cuerpo tiene una masa de 4 gramos y su densidad es X al cuadrado. Hállame cuánto es que mide cuál es su centro de masa. Entonces aplican esta formulita de acá. Y eso sería. En los libros no aparecía así como tal una función de un problema con centros de masa con funciones, así que por eso no lo coloqué. Pero igual, si vas adelante lo van a necesitar, ahí les coloco la formulita. Ya. Si no hay problemas acá, vamos a pasar a lo que sería el problema 2. Bueno, el problema 3, 4. ¿Qué problema vamos? Bueno, ni siquiera sé por qué digo 3, 4 si vamos al problema 103. Ok. Entonces, vamos al problema 103. Ya hemos visto centros de masa, hemos visto energía y hemos visto trabajo. Vamos a ver de qué se trata este problema. Una esfera que pesa 10 libras viaja a la velocidad de 25 pies por segundo. Choca contra otra esfera que pesa 15 libras que viaja a 20 pies por segundo en dirección opuesta. Si el impacto es directo y central, ¿cuáles serán las velocidades finales si la colisión es A, elástica, B, inelástica y C, cuánta energía cinética se pierde en ambos casos? Ok. Voy a realizar solamente el caso de elástica porque el caso de inelástica he visto después un problema más interesante, así que vamos con elástica. ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre es que hay una bolita de 10 libras que está yendo hacia una dirección. ¿Con qué velocidad? Bueno, aquí les dicen la velocidad, con 25 libras, o bueno, 25 pies por segundo. Después yo tengo otra esfera un poquito más pesada, que va con una velocidad de 20 pies por segundo. Acá, va. Lo que ocurrirá es que ambos van a chocar. Entonces, vamos a chequear las colisiones cuando sean elásticas e inelásticas. Elástica es cuando los dos chocan, la pelotita pequeña y la pelotita más grande chocan, y lo que ocasiona es que ambos regresen hacia lo que sería su camino. Es decir, que la pelotita pequeña irá para acá y la pelotita grande irá para el otro lado, para aquí. Es como si dos canicas chocaran y debido a que chocan, ambos se regresan. Uno se va para la izquierda, o sea, caso contrario del inicio, y otro se va para la derecha, caso contrario del inicio. Esto sería elástica. Elástica. Porque es como si fuera un resorte. Va y regresa. Entonces, elástica. E inelástica sería si la pelotita pequeña se encuentra ahí, la pelotita grande se encuentra acá, ambos otra vez van en diferentes direcciones, direcciones opuestas, chocan, pero la pelotita grande, al ser más grande y quizás al tener también más velocidad, se lleva a la pelotita pequeña. Se lo lleva. Acá. Ambas viajan para acá. Entonces, eso sería la inelástica. Hay que recordar esas dos cositas, la elástica y la inelástica. Inelástica. ¿Qué ocurre con la elástica? En la elástica va a haber dos velocidades distintas para cada uno de los objetos. ¿La velocidad será la misma? No. Va a haber una velocidad para A distinta de 25 y va a haber una velocidad para esta pelotita B distinta de 20. ¿Qué pasa con la inelástica? Va a haber solamente una velocidad. Ambas pelotitas irán hacia la misma velocidad. Entonces, es lo que ocurre entre las dos. Vamos a chequear el caso de la elástica.
Ok, muy bien. Entonces, me dice que hay una colisión elástica. En la colisión elástica, me faltó mencionar, también se va a cumplir esta siguiente fórmula, que V1 menos V2 va a ser igual a menos U1 menos U2. ¿Qué quiere decir U1, U2, V2, V1? U1 y U2 van a ser las velocidades antes del choque, es decir, 25 y 20 para cada uno respectivamente. ¿Y qué va a ser V1 y V2? Van a ser las velocidades luego del choque, es decir, velocidad A y velocidad B. Entonces, esta formulita que lo he colocado acá se va a cumplir para las colisiones elásticas. Esto de acá. ¿Cómo se demuestra esta fórmula? Esta fórmula se demuestra si recordamos que los momentos se mantienen, porque el momento, hay conservación de momento, y también si recordamos que hay conservación de energía, la conservación de energía mecánica que hemos visto antes. Se empiezan a mover unas ciertas cosas y todo lo demás, y llegamos a esta formulita que es interesante. La diferencia de velocidades es negativa una con respecto a otra. Nadie ha escrito nada, así que normal. Entonces hay que recordar esta formulita de aquí. Nos va a ayudar. Como les dije, también va a haber conservación de momento, pero esa conservación de momento va a ocurrir tanto si es elástica como inelástica. No importa. ¿Y qué es el momento? El momento lineal es la masa por la velocidad. Entonces, por eso es que yo tengo la masa 1 por la velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2. O sea, los momentos iniciales van a ser igual a los momentos finales. Masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Entonces hay que recordar esta que solamente ocurre en elásticas y esta que es una conservación del momento que siempre ocurre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿a mí qué me piden? Solamente lo único que me piden son las velocidades finales. Entonces, usando estas dos fórmulas, yo lo que voy a hacer es hallar V1 y V2. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Pa. Yo lo que tengo es... Bueno, no, así mejor. Entonces, yo tengo... del primer caso, V1 menos V2 va a ser igual a menos U1 menos U2. Del segundo caso, tengo la conservación del momento. Si yo multiplico la primera ecuación por M2, me va a quedar lo que tenemos a la derecha. M2 V1 menos M2 V2 igual M2 menos M2 por 1 más M2 por U2. Ok, ¿yo para qué hago eso? Para que cuando yo sume, se elimine M2V2 negativo con M2V2 positivo. Así yo voy a obtener M1 más M2 por V1, que sería la velocidad final 1, es igual a M1 menos M2, 1, que tenemos de la primera, más 2 veces M2U2. Traslado esta suma, M1 más M2, como para dividirlo, y yo ya tengo lo que es la velocidad 1 final. Esta es la formulita de la velocidad 1 final. Lo voy a hacer como si fuera una nubecita. Ya. Mismo proceso realizo con el de abajo, solamente que en vez de multiplicarle M2, le voy a multiplicar M1. Y voy a restar uno con respecto a otro y así. Una vez que lo realice, yo ya voy a tener la formulita de V2, que será esta de acá. Aquí. Igualmente, si ustedes quizás en los libros les digan cómo es la velocidad final 1 y la velocidad final 2, quizás en algunos libros lo digan, sin embargo acá lo que acabo de hacer es demostrarlo por si acaso no se quiere memorizar una formulita larga, solo se memorizan estas dos fórmulas que en teoría son cortas y hallan lo que sería la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. Entonces, ¿qué es lo único que toca? Lo único que toca hacer es sustituir los datos que tenemos. Tenemos el dato de la masa 1, que es peso, que es 10 libras, sobre la gravedad, que yo ya les dije que cuando trabajamos con libras y demás, la gravedad va a ser 32,2. La masa 2 es 15 libras sobre la gravedad, que es 32,2. La velocidad 1 de la partícula 1 del 15 libras
va hacia la derecha. Entonces, va hacia dirección de la Y, digamos. Si tuviéramos unas coordenadas, esta iría en dirección de X. En dirección de X. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad es positiva, va hacia la derecha. Y U2 tiene una velocidad de 20 pies por segundo, pero esta va hacia la izquierda. Eso quiere decir que su velocidad es negativa. Ese negativo y positivo, lo único que quiere decir es la dirección a la cual va, izquierda o derecha. Si va a la izquierda es negativo y si va a la derecha es positivo. Entonces, vamos a cambiar cada uno de los datos de la velocidad 1 y vamos a aplicarlo acá. Masa 1 es 10 sobre 32,2 menos masa 2, que es 15 sobre 32,2. La diferencia te sale menos 5, menos 5 entre 32,2 por la velocidad 1 inicial, que valía 25, positivo, más 2 veces la masa 2, que es 15, por la velocidad 2, que como ya les dije, si va hacia la izquierda es negativo, menos 20 sobre la suma de masas, 10 sobre 32,2 más 15 sobre 32,2 te sale 25,32,2. Si ustedes se dan cuenta, el 32,2 se puede eliminar, se elimina, se elimina, se elimina, porque se encuentra en todo, y al final solamente les queda menos 5 por 25, menos 125, 2 por 15 por 20, les sale menos 600. Restan menos 725 sobre 25 y les sale menos 29 pies por segundo. Es decir, que luego del choque, la bolita 1, que era la más pequeñita, va a aumentar su velocidad. Va a pasar de 25 pies por segundo a 29 pies por segundo. La única cuestión es que va a también cambiar de dirección. En un inicio era 25 para la derecha y en un final va a ser menos 29, es decir, 29 de velocidad, pero hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la partícula 2? Mismo proceso, multiplicamos y demás cosas y les va a salir 16 pies por segundo. Entonces, en un inicio, la partícula 2, la bola más grande, iba con 20 pies por segundo hacia la izquierda, es decir, negativo, y luego del choque se va con 16 pies por segundo, positivo, es decir, que se va hacia la derecha. ¿Reduce su velocidad? Sí, pasa de 20 a 16, pero también cambia su dirección, pasa de izquierda a derecha. Entonces, eso es lo que ocurre al hecho de ser elástica. Como mencioné, va a cambiar su dirección y lo acabamos de demostrar también matemáticamente. Entonces, ¿dudas acá o algo? ¿O curiosidades o algo que quieran mencionar? Si está así, díganlo por escrito y si no, no sé, pongan su manito arriba para yo saber que no hay dudas. A mí me gusta que las personas utilicen el emoji del dedito arriba porque así me dan a entender que está todo chévere, se está entendiendo. Ya, genial. Va, va, va. Ok, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Ok, muy bien. Entonces, eso sería el problema de choques. Vamos a pasar a otra pregunta más teórica. Vamos a hablar ahora sí de lo que sería el momento angular. Ya hemos visto el momento lineal. Recordar el momento lineal es P igual M por V. Ya lo hemos visto. M por V. Y también hemos visto que hay una conservación del momento lineal. Lo hemos visto en la pregunta anterior. Más bien, fue importante para resolverla. Entonces, vamos a poner que el momento se conserva. El momento total, el momento neto se conserva. Ya. Ok. Sin embargo, ahora vamos a hablar de lo que es un momento angular. Momento angular se le conoce con la L y también tiene una formulita. Igual lo vamos a ver ahorita, cuál es la formulita del momento angular. Pero igual lo voy a poner acá. Es R, una distancia, multiplicado vectorialmente por P. Aquí está. Entonces, esta es la formulita de la L, del momento angular. Y el torque también presenta una formulita, que es la siguiente. R
por F. Por F. O sea, distancia por fuerza. Y multiplicado vectorialmente. Entonces, vamos a demostrar que esta fórmula es correcta. Diferencial del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque. Lo vamos a demostrar. Entonces, vamos a iniciar con el proceso. Como les mencioné, la L es igual a R por P. Entonces, yo tengo que derivar tanto lo que... Bueno, yo voy a derivar lo que es un producto. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, derivada del primer término por el segundo sin derivar, más derivada del segundo término por el primero sin derivar. O bueno, más bien dicho, el primero sin derivar por la derivada del segundo término. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Pa. Aquí está. Derivada del primer término sería la derivada de la posición por el segundo sin derivar, o sea, P. Más la derivada, bueno, el primero sin derivar, R, por la derivada del segundo término, que sería P. Aquí se encuentra, pa, aquí. Entonces, la derivada de la posición con respecto al tiempo, nosotros sabemos que es la velocidad, porque cuando la posición varía con el tiempo, es la velocidad. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, dato curioso, es la aceleración. Pero aquí tenemos la primera, que sería la velocidad. Y la derivada del momento lineal P con respecto al tiempo es la fuerza. Si alguno se pregunta el por qué es la fuerza, es la derivada de la masa por la velocidad, de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa es constante, entonces esto me va a salir masa constante, no la derivo, y derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces al final me sale masa por aceleración y ello desemboca a que me dé una fuerza. Masa por aceleración es igual a fuerza por la segunda ley de Newton. Entonces, tengo velocidad por momento lineal más posición por fuerza. Velocidad por momento lineal me da 0. ¿Por qué me da 0? Me da 0 porque... A ver, aquí lo voy a colocar. A, un vector A por un vector B multiplicado vectorialmente, es decir, con una cruz, con una X, es igual a el módulo de A solito, sin sombrerito, por B, por el seno del ángulo que hay entre ambos. Si A y B fueran lo mismo, el seno entre ambos sería 0, porque es lo mismo, no hay una separación entre ambos, ambos apuntan a la misma dirección. Entonces, si A y B fueran lo mismo, me saldría A por B por el seno de 0, y el seno de 0 vale 0. Entonces, el producto me saldría 0. ¿Esto ocurre en B por P? Pues sí, porque B por P es velocidad por el momento lineal, que es masa por velocidad. Ya que la masa es una constante, la masa lo puedo mover como quiera, pero al final me sale velocidad por velocidad y ello desemboca a que sea 0. Es por tal razón que el primer término, el primer sumando, me sale 0 y lo elimino. ¿Y qué es lo que yo me llevo con la sorpresa? De que tengo R por F. Y R por F yo lo había descrito antes, que es el torque. Por lo tanto, al final hemos demostrado la formulita que se encuentra acá. La diferencial del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque. ¿Ya está? Eso ya sería la demostración. Este problema lo puse, no sé si a ustedes les dice para aprender a demostrar fórmulas, pero igual se lo coloqué por si acaso. Quizás su profesor sea físico y les diga, a ver, demuéstrelo, demuéstrelo. Y ya, pues por eso lo puse. Entonces, ¿cómo lo ven este problema de aquí? Quizás su profesor sea físico. Yo no conozco a su profesor.
Pero si es físico, ya pues se fregaron. No, mentira. Broma, broma, broma. Broma, broma, broma. Bueno, si bien así, quizás sí podamos resolver un poquito más de problemas así. Vamos a terminar los problemas que yo ya tengo listos y me avisa cómo es que vienen sus problemas. ¿Sí? No pongan caritas tristes, que me voy a poner triste. Pi, 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 pi. Ok, vamos con el problema 117. Mi profe es astrofísico. Ah, ya. Entonces no sabe matemáticas. Ah, mentira. A ver, problema 117. Vamos a realizar el problema 117. Tenemos un carro de ferrocarril que pesa 30.000 libras. Uy, aquí le coloco la coma para que no me pierda. Viaja a 10 millas por hora. Choca contra un carro estacionado que pesa 20.000 libras. La coma aquí le coloco. Los carros permanecen unidos después del choque. ¿Cuál será la nueva velocidad de los dos carros y cuánta energía cinética se pierde? Muy bien. Entonces, dato curioso, que no lo coloqué acá. Aquí en este problema también me preguntaban cuánta energía cinética se pierde. En la energía elástica no hay pérdida de energía cinética. Entonces lo coloco por aquí. No hay variación de energía cinética. Uy, a ver acá. Ya está. No hay variación de energía cinética. Ahora, ¿qué ocurre en la inelástica? Bueno, eso de la energía cinética también lo había mencionado antes. Sin embargo, en la inelástica sí hay una variación de energía cinética. Y lo vamos a chequear aquí en este problema de acá, el 117. Entonces, primero que nada me dice cuál será la nueva velocidad de los dos carros. Tengo que chequear y tengo que leer bien la pregunta, porque la pregunta no me está diciendo este choque es elástico, este choque es inelástico, tal, 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 tal. Así que lo que tengo que hacer es leer la pregunta. La pregunta me dice que hay un ferrocarril que choca con un carro estacionado y después estos dos carros permanecerán unidos después del choque. Es decir, que si permanecen unidos, estamos hablando de un choque inelástico, porque son dos cosas que están chocando y luego estas dos cosas permanecen unidas y con la misma velocidad. Entonces aquí lo vamos a usar. Este problema se trata de choques inelásticos. Choque inelástico. Y eso que el problema no me está diciendo esto es un choque inelástico ni nada. Solamente me está diciendo que se mantienen unidos. Gracias a ese dato yo ya lo puedo saber. Uy, creo que lo escribí mal. Bueno, ¿qué importa? Ustedes lo entenderán. Ineslástico puse. Ineslático. Inelástico era. Bueno, ya. Vamos a hallar lo que sería la velocidad de ambos carros. Vamos a chequear. Entonces, en una colisión inelástica se cumple la siguiente fórmula, que es esta de acá. La velocidad final es igual a la masa del cuerpo 1 por su velocidad inicial más masa del cuerpo 2 por su velocidad final, digo, velocidad inicial del cuerpo 2 sobre la suma de masas. Ahora, si ustedes notan, solamente voy a determinar una velocidad final. ¿Por qué? Porque solamente va a haber una velocidad de ambos carros cuando choquen y se mantengan juntos. Entonces, es justamente por eso de cual solamente yo voy a hallar una velocidad final. Ahora, muy bien, los datos de la masa yo ya lo tengo porque me dan el peso en libras, que es 30.000 para el cuerpo 1 y 20.000 para el cuerpo 2. Tengo los datos de la gravedad, pues no como tal, pero yo ya les dije 32,2 cuando se trabaje con libras. Y ahora, ¿tengo los datos de la velocidad? Pues sí, también, porque tengo que el cuerpo 1 va con 10 millas por hora. 10 millas por hora. Y tenemos también que el cuerpo 2 se encuentra estático, como lo decía. El cuerpo 2 se encuentra estacionado. Entonces, no se mueve. 0 millas por hora. Entonces, vamos a sustituir estos datos en la formulita y tenemos lo siguiente. Masa 1, 30.000 entre 32,2 por
la velocidad, que sería 10 millas por hora, no coloqué todo eso, pero 10 millas por hora, más 20.000 sobre 32,2 por la velocidad del cuerpo 2, que es cero, porque se encuentra estacionado, sobre la suma, que sería 50.000 sobre 32,2. Aprovechando de que el 32,2 aparece en todo, el 32,2 lo elimino. Por eso es que no lo operé, porque aquí me hubiera salido coma tanto, punto y tanto y demás así. No me gusta trabajar con decimales, por eso es que lo mantengo todavía. Muy bien, operando todo me sale. Bueno, aquí también aproveché esto, de que aquí hay 4 dígitos, aquí también hay 4 dígitos y de que aquí también hay 4 dígitos. Lo aproveché para eliminarlo. Así que 3 por 10 me sale 30 y 30 sobre 5 me sale 6 millas por hora. Entonces, luego del choque, ambos juntos avanzan 6 millas por hora. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el ferrocarril, que antes iba con 10 millas por hora, ahora ha disminuido a 6 millas por hora. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia del choque que hubo. Y también, ¿eso qué quiere decir? Que el carro que en un inicio estaba parado, ahora el tren se lo está llevando debido al choque. Y ha pasado de 0 también a 6 millas por hora. Entonces, vamos a hallar su energía cinética antes y después del choque. Antes del choque tenemos que la energía cinética total inicial es la energía cinética del cuerpo 1 más la energía cinética del cuerpo 2. La energía cinética, ¿cómo se halla? Eh, un medio de la masa, que ya lo tenemos del cuerpo 1, por la velocidad del cuerpo 1 al cuadrado, más un medio de la masa del cuerpo 2, que ya lo tenemos aquí, por la velocidad del cuerpo 2 al cuadrado, que vale 0. Esto como vale 0, no importa, te va a salir 0. Y esto al final te va a dar unos 150, no, digo 1.500.000 sobre 32,2 de energía cinética inicial. ¿Qué pasa con la final? Ya que ambos cuerpos se encuentran juntos, la fórmula va a ser un medio de la masa, pero ¿qué masa? Como ambos cuerpos se encuentran juntos, va a ser la masa de los dos cuerpos sumados. Entonces va a ser masa 1 más masa 2 por la velocidad, que como van juntos, la velocidad va a ser la misma, 6 millas por hora, al cuadrado. Entonces, realizando todo este proceso, les va a salir aquí 900.000 sobre 32,2. Entonces, notamos que hay una disminución. Pasó de valer 1.500.000 a valer 900.000 sobre 32,2 ambos, pero hay una disminución. Entonces, ¿cuánto es la variación? Sería la resta y me sale más o menos 18.633,54 de energía perdida. Entonces, eso sería la solución de este problema de acá. Notamos entonces que en un choque inelástico sí hay una variación de energía cinética. En un choque elástico no hay una variación de energía cinética. Se mantiene. Entonces aquí sería este problema de acá. Ya. ¿Dudas acá sobre algo? Si quieren pongan pulgar arriba, si se entendió todo. Ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Muy bien, vamos entonces con el último problema que tengo y le voy a comentar a ustedes cuáles son los problemas que usualmente les piden para chequear. Vayan preparando si es que tienen algún problema que deseen que realice, así lo realizamos también todos juntos aquí ahorita. Entonces, vamos. Me aventé a hacer el problema 134 porque también lo vi interesante. Al fin hay lo que serían funciones, y igual x a la 3 medios. Entonces, vamos a chequear cómo es que vamos a realizar este problema 134. Ah, por cierto, todos los problemas yo no puse unidades porque, como les dije, las unidades tan simplemente son conversiones. Para eso ustedes tendrían que memorizar cuánto es la conversión para pasar de pies a centímetros, de pulgadas a pies, de pies a metros, de bla, 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 bla. Eso serían conversiones, pero eso se realiza con ya tablitas. Yo personalmente no sabría cómo es que se realiza esas conversiones porque en física usualmente no memorizamos esas cosas, tan simplemente tenemos nuestras propias tablas. Y bueno, en física también usualmente trabajamos con metros,
kilogramos, Kelvin. O sea, no es necesario hacer conversiones porque de por sí ya todo se encuentra en donde debería estar. Pero bueno, aquí, problema 134. Una partícula de 32,2 libras viaja a lo largo de la trayectoria y igual x a la 3 medios. Ok. Calcular la cantidad de movimiento angular con respecto al origen cuando x mida 3 entre 12 pies y su velocidad sea 4 entre 12 pies por segundo. Aquí están las conversiones ya para que ustedes lo realicen. Sin embargo, ¿qué es importante? Lo que es importante es este datito de acá. ¿Por qué? Porque y, que sería como la... Bueno, y sería como la segunda coordenada, la segunda componente, varía como x a la 3 medios. Gracias a esto, yo puedo hallar cuánto vale y del punto x igual 3 a la 12 y puedo saber la velocidad de y, que va a ser necesaria. Así que vamos a chequear esto de aquí. ¡Guau! Mi foto se extendió demasiado. A ver, lo voy a reducir un ratito, chicos. Mantener. Esta fotito se extendió demasiado. Lo voy a chequear. Es que he tenido un problema con la cámara, pero bueno, un ratito. Ahorita vuelvo a compartir. Yo tengo... ¿O qué me piden? Ah, no el de movimiento angular. Ok. El movimiento angular nosotros lo habíamos visto antes, que su fórmula era... Un ratito. Ah, ya, aquí está. Su fórmula era la distancia por el momento angular, que sería P. Entonces, voy a realizar eso, pero vamos a realizar lo que sería el producto vectorial. ¿Cómo es que se realiza el producto vectorial? Vamos a hacerlo acá, un caso general. Si yo tengo dos vectores A por B, el producto vectorial se halla como una matriz, o bueno, una determinante, Fa y Fa, el cual yo presento aquí I, J y K. J y K. Y aquí presento las coordenadas de cada uno, la coordenada en X de A, la coordenada en Y de A y la coordenada en Z de A. A, Y, A, Z. Igualito hago con la B. La coordenada en X de B, la coordenada en X de, bueno, la coordenada en Y de B y la coordenada en Z de B. Así es como se halla el producto vectorial. Ahora, ¿cómo es que se realiza la matriz? Bueno, ustedes pueden determinar si hacer esta matriz 3x3 por el método de adjuntos, el método de Gauss-Jordan, ya ustedes determinan cómo desean realizarlo. Si tienen problemas en cómo realizar una matriz, me avisan, lo hacemos ahorita y les explico cómo se realiza una determinante, quiero decir. Si no, pasemos a lo que sería acá. Aquí en el problema solamente me mencionan X y Y, X y Y, X y Y y X y Y. Entonces, si me mencionan X y Y, quiere decir que Z prácticamente para el problema no existe. Así que la tercera componente va a ser 0. Esta foto me ha salido fea. A ver, uy, chale. Bueno, pero aquí les voy a hacer una pequeña traducción. Entonces, estoy haciendo el producto de R por el momento. Como les dije, el producto vectorial es IJK. Aquí está IJK. R es la posición. La posición sería la coordenada X. Voy a hacerlo aquí. La coordenada X, la coordenada Y. Y como les mencioné, la coordenada Z no me menciona nada de ella, así que lo voy a tomar como si fuera 0. Ahora, la posición. El momento lineal, quiero decir, va a ser masa por velocidad. La masa lo voy a poner aquí por la velocidad en X. La segunda componente será la masa por la velocidad en Y.
Y la tercera componente, como no me dicen nada de z, va a ser 0. Entonces, vamos a tener que resolver esta determinante, en la cual va a ser i, j y k con xy0 y mvx, mvy y 0. Entonces, lo vamos a resolver. ¿Cómo es que se resuelve? Por el método de adjuntos, la forma más rápida. ¿Cómo es el método de adjuntos? El método de adjuntos es el siguiente. Lo voy a determinar por si acaso alguno no lo sepa. El método de adjuntos es la coordenada i va a tener como componentes la siguiente. Yo voy a comenzar por i. Entonces, elimino estas dos filitas de acá. Su fila y su columna de i lo elimino. Y lo único que yo voy a hallar es la determinante de los que siguen estando. Es decir, y, 0, mvy y 0. ¿Cómo hallo la determinante de un 2 por 2? Producto cruz. Multiplico este con este menos este con este. Como la multiplicación va a ser y por 0, me va a salir 0 y por el otro lado también 0. 0 menos 0, 0. Es decir, que en i no va a haber, no va a haber componente. Como i no va a haber componente. Como j tampoco. Y lo vamos a chequear ahorita. Voy a hallar la componente en j. Bueno, vamos a pasar a pluma. Y voy a hallar la componente en j. La j aquí se elimina, esta componente de acá, y esta componente también se elimina. Vamos a realizar el producto en cruz entre lo que queda. X con 0 me da 0, menos mvx por 0 me da 0. 0 menos 0 me da 0. Es decir, que no existe componente en j tampoco. ¿En dónde sí existe componente? Existe solamente en la k. Porque si nosotros hacemos otra vez eso de eliminar y demás cosas, en la K yo voy a tener elimino esta K y elimino esta K, método de adjuntos, y voy a hallar esta determinante. X por mvy menos y por mvx. Aquí justamente lo puse, solamente que factoricé el m. Entonces puse x, velocidad en y, menos y, velocidad en x, en la dirección k, porque esa componente sí existe. Entonces aquí lo puse un poquito más bonito. L es igual a la masa por x ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me falta hallar? Me falta hallar la velocidad en y me falta hallar cuánto es que vale y. Lo único que me dicen es que lo voy a tener que evaluar en estos puntos. En 3 entre 12 y en 4 entre 12. Para la velocidad en x y para la posición en x. Entonces, ¿cómo yo hallo la velocidad en y? Fácil, voy a diferenciar. Entonces, eso es justamente lo que estoy haciendo, derivando y, bueno, voy a derivar esta cosita que he encerrado en rojo, y igual x a la 3 medios. Entonces, derivando me sale lo siguiente. Uy, lo perdí. No, aquí está. Entonces, derivando, me sale que la derivada de y con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de lo que se encuentra al otro lado, que era x a la 3 medios. Pero ¿cómo es que se deriva x a la 3 medios? Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. La derivada de x a la 3 medios es 3 medios por x a la 3 medios menos 1, que me sale 1 medio, por, como x es una coordenada, no lo estoy derivando con respecto a x, sino que lo estoy derivando con respecto al tiempo. Aquí me queda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, esa sería la derivada con respecto al tiempo del lado derecho. Reordenando todo, tengo que diferencial de y con respecto al tiempo es la velocidad en y igual a 3 medios acá. 3 medios por x a la 1 medio. X a la 1 medio por la derivada de x con respecto al tiempo, que sale la velocidad en x. Y ahí está. Así es como yo hallo la velocidad en y. Ahora, ¿qué datos voy a tener? Me piden evaluarlo en x igual 3 sobre 12 y me piden evaluar la velocidad en velocidad igual a 4 entre 12. Entonces, si yo quiero hallar cuánto es que vale vy en esos puntos, yo lo único que voy a sustituir es este x a la 1 medio como 3 a la 12 elevado a la 1 medio por la velocidad en x como 4 entre 12.
Realizo todo ese proceso y yo hallo lo siguiente, que la velocidad en Y, me va a dar igual a un cuarto, 1/4. Y que Y, evaluado en 3/12, me va a dar de resultado un octavo. Aquí está. Entonces yo ya tengo los valores. Tengo el valor de X, el valor de V de X, tengo el valor de Y tengo el valor de V de Y. Lo único que yo tengo que hacer es reemplazar el momento angular que había hallado aquí arriba y obtenemos lo que sería la respuesta. Entonces, reemplazamos acá, reemplazamos en esta formulita de aquí y obtenemos X que valía 3/12 por V de Y que vale un cuarto, que lo he hallado, menos Y que vale un octavo, que lo habíamos hallado por aquí, por V de X que vale 4/12. Realizo el proceso y me sale 1/48. Ahora, aquí de lo que me olvidé y lo acabo de chequear es que no puse la masa, así que vamos a calcular cuánto es que vale la masa. Me dice que una partícula es de 32,2 libras, entonces su masa sería 32,2 libras. Por lo tanto, aquí a este resultado que hallé por aquí le tengo que multiplicar 32,2. Y ya, eso sería el resultado. 32,2 entre 48 y aquí me va a salir su momento angular. Y ese sería justamente el resultado del problema. Como les dije, me olvidé de poner la masa, pero bueno, espero que el análisis de acá se haya entendido. De cómo yo hallé la velocidad en Y, V, X y X. Espero que se haya entendido. Y bueno, la foto sí me salió un poquito mal, plop. Pero bueno, no sé. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió o no se entendió? Manitos arriba si se entendió, manitos abajo si se entendió también. Va. Ok, genial. Entonces, estos han sido los problemas que yo les he presentado. Ahora mismo lo que quiero que ustedes me comenten es qué tipo de problemas usualmente les trae su profesor para realizar quizás un problema similar o algo así. Escríbanme, por favor. ¿Cuál es el problema o cuál es el tema que más se les dificulta? ¿Parecidos a eso les trae su profesor? Ya, me dicen que sí. Escriban, chicos, ¿cuál es el tema que más se les dificulta para hacer un ejercicio más de esos? ¿O cuál teoría es la que más se les complica? Producto escalar, producto vectorial, trabajos y demás. Sí, mezclo muchos conceptos. Ya. Se les complica el trabajo y energía. Ya. Entonces les voy a dar aquí algunos tips. A ver, déjenme hacer una pequeña cosita. Va. Ya no estoy presentando, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sigo presentando. Ok, voy a darles aquí algunos pequeños tips. Voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla total. Después, si es posible, les puedo pasar lo que sería el PPT, pero a ver, déjenme chequear una cosita. Ya. Les voy a dar algunos pequeños tips, por si acaso. Aquí voy a colocar el trabajo y aquí vamos a hacer un poquito sobre energía. Ya. Muy bien. ¿Qué les aconsejo para el trabajo? Sí se ve, ¿no? Sí se ve la pantalla. Bueno, mejor presento solamente eso. Ya. Ok. A ver, para el trabajo. Para el trabajo, como les mencioné, su formulita es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. F por R. El trabajo es escalar, o sea, no es un vector, sino que es un numerito.
Por ello es que la fuerza por la distancia se multiplica escalarmente. Si es que hubiera sido un producto cruz, bueno, R por F era un torque, pero como es tan simplemente un producto escalar, es un numerito, es el trabajo. Ahora, claro que esta sería la forma más fácil de que ustedes memoricen el trabajo. Sin embargo, si su profesor les dice que la función es, yo qué sé, x al cuadrado más 3, o sea que la función, que f, la fuerza, es una función, entonces su formulita seguiría la siguiente. Fuerza por diferencial de R. Diferencial de R. Entonces, esta sería la fórmula de la fuerza, digo, esta sería la fórmula del trabajo para una fuerza variable. Para una fuerza variable o una fuerza que es una función. Vamos a ponerle acá una fuerza que depende de X. De X. Ya. Ahorita, si quieren, les hago un pequeño ejemplo con esto. No sé, a ver, primero que nada, ¿su profesor les va a hacer los problemas con integrales y todo eso? Sí, ok. Entonces, su profesor sí les hace. Le encantan las integrales definidas. Ok. La segunda es la que usa. Va. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto. Ok. En cuestión de energía tenemos unas... Bueno, son tres usuales, pero igual aquí les coloco. A ver. Entonces, tenemos la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de todas las energías. De la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética más energía potencial. Esta energía potencial entra en la energía potencial gravitatoria, entra en la energía potencial elástica, entra en la energía, bueno, de las cargas también, energía potencial eléctrica, también entra aquí. La magnética también entra. O sea, la energía potencial se separa en bastantes energías. ¿Cuál es la característica de la energía potencial? Que su fórmula justamente dependa de la distancia. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, aquí lo voy a colocar, potencial gravitatoria, es mg por h, por si tienen dudas. mg por h. Ya. Es decir, que depende de una distancia. La distancia sería la h. La energía potencial elástica también va a depender de una distancia. La energía potencial elástica va a ser igual a un medio de K, por la deformación, que usualmente se le coloca como deformación así, la deformación al cuadrado. Entonces, depende de una distancia. La distancia sería la deformación al cuadrado. Como les dije, la energía potencial siempre va a depender de distancias, de posiciones. La h, la variación de elasticidad, mientras que la energía cinética va a depender de velocidades. Va a ser esta formulita, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. De la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí está. Entonces, estas serían las fórmulas de la energía. Cuando cuestiones curiosas es que la energía mecánica se conserva. Es decir, siempre va a ocurrir en una posición A y, o sea, en una posición inicial, digamos, la energía mecánica les va a salir 3, imaginemos, y en una posición B, o sea, finalizado todo el proceso, la energía mecánica igual saldría 3. Se conserva. Desde un inicio hasta un final sigue siendo las mismas energías. Entonces, eso es una cuestión curiosa de la energía mecánica, solo la mecánica. Es decir, que la cinética sí puede variar, la potencial también puede variar, pero la mecánica no varía, siempre va a ser esa. Entonces, ya les dije, ¿cuándo se resuelve con ese caso? Cuando hayan dos casos, caso A y caso B, o inicial y final. Si intenten hacer eso siempre.
El trabajo ustedes me dicen que realizan la segunda función. Ok, vamos a realizar un ejercicio así. No hace lo básico. Está bien, está bien, está bien. Voy a buscar un ejercicio así. A ver, déjenme un ratito. Voy a buscar problema de trabajo con integrales. Ok, vamos a buscar. Vamos a abrir esta imagen. Este problema me gustó, me parece interesante. Ya. Voy a modificarlo acá. Aquí se modifica. Vamos a colocar una imagen. ¡Pum! Y entiendo yo que también aparece aquí. Ya. Genial. Ya, esto lo vamos a borrar. Entonces tengo, sobre una partícula actúa la fuerza tal. Calcula el trabajo efectuado por la fuerza a lo largo del camino cerrado ABA. La curva AB es bueno, tiene esta forma y BA es el segmento de la recta de tal. Ok, les voy a colocar la imagen de la curva por si acaso hay algún problema. Ya, les voy a colocar aquí, control V. Ya. Ok, muy bien. Entonces esto es lo que sería la imagen. Esto es una curva y se va a realizar un trabajo ahí. Ok. No sé si ustedes les digan, no sé si ustedes les den gráficas así y todo lo demás, pero si en todo caso les dan la gráfica, cabe mencionar una pequeña cosita, que es la siguiente. A ver, aquí lo voy a colocar. Imaginemos que a ustedes les dan una gráfica de la fuerza. No está pasando con este problema, pero imaginemos que a ustedes les dan una gráfica de la fuerza y les dicen la distancia. Después aquí les dan una pequeña gráfica y les dicen, ya, hállame entre A y B cuánto trabajo se ha realizado. El trabajo realizado entre A y B para una función f que depende de x será tan simplemente el área bajo la curva. Esto solamente es curioso. Como les dije, no le está pasando en este problema, pero aquí está. Entonces, esta área de aquí es el trabajo. Dato curioso. Por si en un problema les viene una gráfica así y les dicen, hállame el trabajo, aquí está el trabajo. Sería el área. Ok, muy bien. Pero aquí lo que parece es, sobre una partícula actúa la fuerza tal, calcula el trabajo efectuado por la fuerza a lo largo del camino cerrado ABA. La curva AB es de, bueno, entiendo yo que vamos a realizar primero AB, así, y luego vamos a realizar este caminito de acá. Ok, muy bien. Entonces vamos a realizarlo. Entonces, el trabajo va a ser igual a la integral de la fuerza por diferencial de R. Por diferencial de R. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo lo que tengo es lo siguiente. Bueno, yo lo que puedo realizar es lo siguiente. Voy a tener, mi fuerza es esta y ya. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Tengo que averiguar cuál es la diferencial del R que existe en este problema. O sea, tengo que hallar lo que sería la diferencial de R, porque yo ya tengo lo que es la fuerza. Tan simplemente coloco lo que sería la función.
Entonces vamos a hallar cuánto es que vale la diferencial de R. Uy, va. Para eso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Se me fue la plumita. Ya. Vamos a hallar eso. Voy a partir desde aquí, que va a ser y es igual a x al cubo sobre 4. Sobre 4. Ya. Entonces, voy a partir desde acá a empezar a diferenciar. Entonces, voy a diferenciar por un lado, que será diferencial de y voy a diferenciar por el otro lado, que va a ser, bueno, la derivada de x al cubo, que me saldría 3 x a la cuarta sobre 4 diferencial de r. Diferencial de x, quiero decir. Ok, muy bien. Entonces, tengo dos opciones. O uno, lo trabajo con las y o lo trabajo con las x. Ambos te van a salir prácticamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo o diferencial de y como diferencial de r o tomo diferencial de x como diferencial de r. O hago o este. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿En qué va a variar? Va a variar en que los extremos de integración van a ser distintos. Es decir, que, bueno, en este caso no, pero si hubiéramos extendido un poquito más la gráfica, los extremos de integración hubieran sido distintos, ya que y va desde 0 hasta 2 y x, bueno, en este caso va desde 0 hasta 2 también, pero si la gráfica hubiera sido más grande, probablemente iba a llegar a un punto del cual X como Y iban a tener dos extremos de integración distintos. Este problema nos facilita. Sin embargo, ya que nosotros hemos hallado esto, más favorablemente vamos a tomar diferencial de Y como diferencial de R. 3x al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil integrar cuando las x se encuentran arriba. En cambio, si tomáramos diferencial de x como diferencial de r, tendríamos que pasar todo esto, dividir y un montón de cosas. Entonces, voy a tomar esto de acá. Haciendo ello posible, voy a tener w es igual a integral de desde 0 hasta 2, porque el x va de 0 hasta 2, de la fuerza, que vale 4x al cuadrado j. A ver, un ratito, un ratito. Aquí lo elimino. Un ratito, un ratito. Me confundí en percibir la pregunta. Jiji. Ok, muy bien. Voy a hacer el R aquí. A ver, recapitulando. Estaba haciendo lo que era el torque. Así que vamos a hacer el R otra vez. Entonces tengo el R que es y igual x al cubo sobre 4. Ok, voy a poner aquí el R, es decir, el vector posición, como dos componentes, como x y como x al cubo sobre 4. X al cubo sobre 4. Ok. Entonces, yo voy a hallar la diferencial de esta R. La diferencial de esta R es como si yo diferenciara el primero y el segundo. Entonces, la diferencial del primero es diferencial de X y la diferencial del segundo es el que habíamos visto antes, 3x al cuadrado sobre 4. 3x al cuadrado sobre 4. Y aquí diferencial de X. Ok, muy bien. ¿Por qué este proceso es distinto al anterior? ¿Por qué he hecho esto? Porque cuando nosotros hagamos 4x al cuadrado j más 5k, que lo voy a poner así en forma de coordenadas, que sería aquí 0, 4x al cuadrado o menos 4x al cuadrado,
Ya, menos 4x al cuadrado. 5. Y yo tengo que realizar aquí el producto escalar, es decir, término por término, coordenada por coordenada y luego sumarlas. Entonces yo tengo aquí que la diferencial de R vale diferencial de X 3x al cuadrado sobre 4. 3x al cuadrado sobre 4. Y 0, porque no hay acá ningún término. Bueno, aquí falta la diferencial de X. Diferencial de X aquí y 0. Ya. Entonces, si yo realizo el producto escalar, sería término por término. Primer término por el primero me sale 0, tercer término por el tercero me sale 0. El único término que habrá es el del centro. Entonces, W va a ser de 0 a 2, porque voy a trabajar con diferenciales de X, de 0 a 2, de la multiplicación de ambos, que me sale 4 con 4 se va y me sale menos 3x a la 4. Menos 3x a la 4 diferencial de x. Al final esto de aquí me va a salir de resultado menos 3x a la 5 sobre 5. Menos 3x a la 5 sobre 5. Y evaluado entre dos valores, evaluado entre 2 y 0. Aquí lo voy a colocar, evaluado entre de 0 a 2. Hallando así que el trabajo va a ser igual a menos 2 a la 5, 32. 32 por 3, menos 96 joules. Entonces eso sería el trabajo realizado aquí, en esta pequeña curva. Ahora, ¿cuánto sería de B hasta A? Ahora regresando por esta recta. Para eso yo lo que tengo que hacer es determinar cuánto es que valdría la recta. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, tengo una fórmula que es la pendiente es igual a y menos y sub 0, y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Y sub 0 y x sub 0 son puntos que yo conozco. Y sub 0 y x sub 0 son puntos que yo conozco. Es decir, ¿qué puntos en la recta A y B, lo voy a acercar, yo conozco? Conozco el punto B, que sería 2,2, y el punto A, que vale 0,0. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de los puntos. Por comodidad, voy a tomar el punto A, que vale 0,0. Entonces, al final me saldrá pendiente es igual a Y sobre X. Ahora, ¿yo sé cuánto vale la pendiente? Pues la pendiente es dos puntos que conozco divididos digo, restados y divididos. Es decir, 2,2 y 0,0. 2 menos 0 sobre 2 menos 0. Eso me saldrá 2 entre 2 y eso me saldrá 1. Por lo tanto, la pendiente es igual a 1. Y así yo ya he hallado cuánto es la función. La función es y igual x. La función en B y A. Entonces, este era el proceso de A hasta B por la curva. Ahora, ¿cómo va a ser por la línea? Si yo ya tengo que la función es y igual x, yo puedo hallar mi R, mi vector posición, del caso desde B hasta A, aquí lo voy a colocar, de B a A, por la línea, va a ser la coordenada en x, ¿cuánto vale? Bueno, vale x. Es como si yo estuviera realizando parametrización ahorita. La derivada en y es igual a x, por lo tanto la derivada en y también vale x. Y la derivada en z no me dan ningún dato sobre z, así que 0. La diferencial de la posición, bueno, es diferenciar cada uno de los términos. Diferencial de x y 0. Aquí, coma, diferencial de x, coma, 0.
0. Ya, la multiplicación de f por diferencial de r, porque es una multiplicación escalar, es decir, que necesito multiplicar dos vectores. Esto me va a salir... Esto me va a salir... Un ratito, quiero ver si ustedes se encuentran acá todavía. Ya, ok. Esto me va a salir... Bueno, es igualito acá. Como teníamos 0, menos 4x al cuadrado por 5. Primeros términos me van a salir 0. Tercer término también me va a salir 0. La única multiplicación que me va a salir son los del centro, que será menos 4x al cuadrado por la segunda componente de diferencial de r, que vale diferencial de x. Y ya, eso sería. El trabajo es igual a la integral de ese término que tenemos ahí arriba. ¿Desde dónde? ¿Desde 0 a 2? No, porque ahora estamos yendo de B a A, es decir, de 2 a 0. ¿De qué? De menos 4x al cuadrado diferencial de x. Menos 4x al cuadrado diferencial de x. Realizando esto me sale menos 4x al cubo sobre 3, y evaluando de 0 a 2 me va a salir 4x al cubo, que sería 4 por 8, 32 sobre 3 joules. 32 sobre 3 joules. ¿Cuánto es el proceso total? El proceso total sería sumar ambos trabajos. Entonces me saldría menos 32 sobre 3 más, o bueno, menos 96 joules, y eso sería el trabajo total realizado en este proceso de acá. Entonces, no sé si se entendió esa pregunta, cómo es que yo lo realicé. Lo importante para mí acá es que ustedes identifiquen el proceso que yo hice de hallar el R. ¿Saben ustedes lo que es una parametrización? La parametrización se consiste en tomar las coordenadas y ponerlas en función de una sola variable. En este caso, en el primer caso, cuando hice la curva, la posición, el vector posición R lo parametricé. ¿Por qué? Porque estoy tomando cada una de sus coordenadas en función de solo una variable. Esa variable será la X. Entonces, X varía como X, Y es igual a X al cubo sobre 4, porque me lo dicen ahí, y Z es 0 porque no existe. Sí, 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 es así porque es una parametrización. O sea, X varía como X. Mientras X va aumentando, ahí no te interesa. Lo único que sí está cambiando es la Y. X va aumentando, sigue aumentando, y la Y va cambiando su gráfica, porque la Y es la que está cambiando. Y Z, pues Z no te dice nada, por eso lo tomé como si fuera 0. La diferencial de R es diferenciar cada componente. La diferencial de X es diferencial de X, y la diferencial del otro es derivarlo y luego ponerle diferencial de X. Después lo multiplicas, que sería multiplicación de componentes, y sumarlo, y después lo integrarías. Como solamente lo integras con respecto a diferencial de X, de 0 a 2. Y listo, ese sería el proceso. Eso es de A a B. De B a A es de 2 a 0. Por eso es que al final se elimina el negativo. Y ahí está. No sé si hubo alguna duda acá. Hemos realizado un problema de funciones ahora. Ya, chicos, ¿cómo lo ven? No sé si tienen dudas o algo, colóquenlo en el chat. Ya, genial, perfecto. Entonces, si algo así toma el profe, ya también tienen una guía de cómo realizarlo. Ya, tómenle foto, chicos, para que ya lo tengan ahí listo en su lugar. Y bueno, chicos, por hoy eso sería todo. Espero que les hayan gustado los ejercicios también. Ya, baisitos, baisitos. Cualquier cosa, ¿podrías pasar el PPT? ¿Con quién se lo paso? ¿A Abraham? Hola Sebastián, claro, ahí se lo comparto a los chicos. Ya, ok, normal, no hay problema entonces, te lo paso.
Ya. Ok, chicos, entonces Abraham se los va a pasar a ustedes. Ya, chicos, chao, cuídense y éxitos en su examen. Chao, chao.